Bienvenidos a nuestro podcast Eticápsulas para Periodistas, un espacio creado por estudiantes del programa de Comunicación Social de la Universidad Tecnológica de Bolívar, en el que junto a periodistas de América Latina aprenderemos a actuar correctamente desde las situaciones y retos que se nos presentan diariamente en la labor periodística. Los invitamos a conocer y a vivir las experiencias de nuestros invitados. Hoy nos está acompañando Raquel Godos, directora general para las Américas de la Agencia EFE, agencia de noticias más importante de la lengua castellana. ¿Cómo hace la agencia EFE para verificar la información de sus corresponsales que están alrededor del mundo? Bueno, pues primero muchas gracias por la invitación. Es un placer para mí colaborar con ustedes y darles una pequeña visión de lo que hago y que estén interesados en ello. Bueno, en EFE, digamos que la manera de trabajar que tenemos a nivel tanto nacional en España como internacional en el resto de países donde EFE tiene presencia, que son 120 países a lo largo del mundo. Es un método, digamos, bastante clásico y sencillo. Nosotros tenemos colaboradores, tenemos corresponsales que no están en plantilla, pero el 90% de las informaciones de EFE salen periodistas que están en plantilla, que trabajan para nosotros a tiempo completo. Eso implica que esos periodistas tengan ya unas dinámicas periodísticas adaptadas a la ética y al estilo de la agencia, ¿no? Una capacidad de contraste de la información, una capacidad para el desarrollo de fuentes, una capacidad de corroborar los datos, sacar siempre en sus noticias, porque al final la agencia de noticias, digamos que es el primer proveedor de una información, ¿no? Nosotros nos dedicamos a generar contenidos informativos que luego otros medios de comunicación utilizan o bien íntegramente, tal cual nosotros los escribimos o los editamos en video o nuestras fotografías, pero también les sirven para poder ahondar más en otros temas. Nosotros somos como la primera semilla de la información para que un medio de comunicación pueda seguir informando sobre algo. El valor de la información que produce una agencia de noticias es muy alto, sobre todo porque llegamos a lugares donde no suelen llegar otros medios de comunicación, incluso aunque sean medios muy grandes. Es decir, tenemos clientes que son grandes periódicos en su país, pero que a lo mejor no tienen capacidad para llegar a cubrir el terremoto de Haití de hace un par de meses o no tienen capacidad para cubrir lo que está pasando ahora en Barbados, ¿no? Que pretenden acabar con su vínculo con la corona británica y imponer una república. Bueno, ese tipo de cosas son las que hacen que EFE tenga un valor añadido y es una alta fiabilidad porque son periodistas de larga experiencia que trabajan para la agencia, una larga y amplia presencia en lugares remotos, que para ciertos países puede ser complejo llegar, y también una oferta de información multimedia que normalmente tratamos de adaptar a los nuevos medios y a las nuevas narrativas para que se puedan hacer informaciones completas, también en audio, en texto, en vídeo y en fotografía. En mi trabajo, digamos que se circunscribe al continente americano. Lo que yo hago es coordinar la información que se produce en todos estos formatos que os menciono en 24 países de América, los más pequeños como Barbados o Surinam tenemos colaboradores, no tenemos una oficina fija, pero por ejemplo en Estados Unidos tenemos 3 oficinas, corresponsales repartidos por la costa oeste. Digamos que coordino toda esa producción periodística para unos 250 periodistas que hay en todo el continente que trabajan para la agencia. ¿Por qué es importante una base de operaciones en Colombia? Pues la mesa de edición para América de EFE va antes en Miami, se inició haciéndose en Miami, pero pues la agencia se dio cuenta de que el español colombiano era el más neutro para toda la región, el que sonaba más acomodaticio para todos los países. Digamos que el castellano que se utiliza en Argentina tiene muchísimos más modismos, o el argentino que se utiliza en México, y en términos de lenguaje era un castellano que era más homogéneo para toda Latinoamérica y nos ayudaba a generar unos contenidos más extensibles a toda la región, ¿no?
Entonces, la mayoría de nuestros editores aquí son colombianos y algunos de ellos han tenido experiencia en el exterior, ¿no? Han trabajado en otros países de Latinoamérica, pero en su gran mayoría son colombianos y eso nos ayuda a hacer una edición más justa para todos los países, que no haya esos desajustes en el lenguaje tan marcados. Teniendo en cuenta el manejo de fuentes, ¿cuál es la responsabilidad de los corresponsales y la del editor? Bueno, yo creo que son dos responsabilidades muy grandes, pero diferentes. La responsabilidad del corresponsal nace desde el origen de la noticia, ¿no? Tratar de generar toda esa información siempre con fuentes fiables, siempre con datos contrastados, con una responsabilidad y también con un contexto que tiene que estar ahí, ¿no? Para que el lector o el oyente pueda de un vistazo los datos precisos de lo que se está contando. Pero la responsabilidad del editor también es muy grande porque en un primer momento el corresponsal, también dependiendo del contexto en el que se escriba esa noticia, pues puede cometer errores. Es decir, un momento de tensión informativa, como puede ser una catástrofe natural o un acto de terrorismo, no podemos exigirle al corresponsal que sea tremendamente pulcro, ¿no? El contexto en el que él está, a lo mejor jugándose la vida, es complicado. Entonces el editor tiene que ser el bastón en el que apoyarse, también la confianza del corresponsal para saber que si él ha cometido algún error por el contexto en el que se encuentra, el editor está ahí detrás para darle su apoyo y poder evitar cualquier tipo de desliz. De todas formas, yo creo que evidentemente el trabajo del editor es muy importante también, no solamente por una cuestión de errores. Un editor no es un corrector de estilo, un editor es alguien que también ayuda a enfocar las informaciones, a buscar ángulos diferentes, a sacar a lo mejor una información que nosotros pensamos que debería darse la vuelta. Utilizamos mucho esa expresión, ¿no? Demos la vuelta a esa noticia porque me parece más importante lo que estás contando abajo que lo que estás contando arriba. En la famosa pirámide invertida, ¿no? Que nos enseñan a todos al principio cuando estudiamos periodismo. Para eso está también el editor. Pero creo que no debe haber un miedo a la corrección. O sea, yo tengo la convicción de que un periodista no debe tener miedo a reconocer que se ha equivocado. Si se ha equivocado sin mala intención, es decir, todos nos equivocamos, nosotros si tenemos algún tipo de error en alguna nota enviamos correcciones a nuestros clientes y no debe de ser un motivo de vergüenza, es una manera de reconocer la profesionalidad. Nos estamos equivocando y lo estamos reconociendo, ¿no? Y a veces en el periodismo pues está penado, ¿no? Parece que a los periodistas nos da miedo decir que nos hemos equivocado. Yo creo que no, que al revés, lo que hace es honrarnos porque reconocemos los errores y todos los cometemos. Y nos puede pasar también a los editores, que se nos escape un typo en un nombre o que no adecuemos un entrecomillado como debe ser. Y eso hay que valorarlo también. O sea, creo que las correcciones no deben de ser demonizadas y tienen que formar parte de unas dinámicas normales y lógicas del periodismo. Y en última instancia también creo que el editor tiene una labor muy importante en el sentido de que a veces ve lo que el corresponsal no ve, porque está más lejos. Digamos que la persona que está en el terreno es muy importante porque ve, siente, huele las cosas, pero a veces también esa propia realidad te abruma o la normalizas, ¿no? Yo muchas veces hablaba en mi primera etapa, cuando llegué a Colombia, yo era corresponsal hace 10 años y, por ejemplo, cuento mucho la anécdota del caso de una niña adolescente, era hija de una concejala de alguien de la costa, no recuerdo en qué zona exactamente, la habían secuestrado y había aparecido totalmente troceada, su cuerpo la habían picado, ¿no? Y mis compañeros colombianos de la agencia no les parecía noticia. ¿Por qué? Porque hay veces que uno cuando pasa tanto tiempo en un lugar, ya sea el de uno o sea un lugar ajeno, pues normaliza ciertas realidades y no ve, porque no toma distancia, ¿no? Entonces creo que el editor también tiene una labor muy importante a la hora de poder ver desde otro punto de vista y desde esa distancia que le da la frialdad del escritorio, digamos, poder alcanzar otro tipo de historias y encauzar otros enfoques que también pueden ser muy, muy válidos y muy interesantes, ¿no? ¿Cómo manejan la corrección de información en dado caso que ésta sea incorrecta? Pues lo que os mencionaba, nosotros tenemos en nuestro sistema de edición tenemos
una manera de enviar correcciones. O sea, la corrección es casi como un género periodístico, ¿no? Corregimos. Entonces, normalmente lo que solemos hacer, bueno, la agencia tiene como pilar fundamental, ¿no?, la información diaria, lo que ocurre hoy. Si damos cuenta de que ha habido un error en el día de hoy, no hay ningún problema en enviar esa corrección. En la parte superior del texto se aclara con una notificación, ¿no? Corrige en el quinto párrafo. En el caso de los vídeos y de las fotografías, ahí puede haber, es más complicado notificar la corrección, ¿no? Entonces, muchas veces lo que hacemos es o bien aclarárselo a los clientes de otra forma, por que lo vean en su servicio, no sale publicado, pero ellos lo pueden ver, o retiramos el error y volvemos a publicarlo con la información corregida. El problema sí es mayor cuando uno se da cuenta, cuando el error ha sucedido y no nos hemos dado cuenta y nos damos cuenta 4 o 5 días después, ¿no? Por ejemplo. Eso ya sí es un problema porque nos implicaría volver a sacar una información de algo que pasó hace varios días atrás. Entonces, si es un error muy grave que puede incurrir la integridad física de una persona, un conflicto diplomático, digamos, o sea, si es un error que realmente puede tener unas consecuencias graves, se manda un aviso a nuestros clientes sobre esa información. ¿Cómo manejan la información off the record? La información off the record se mantiene off the record. Lo que, o sea, a mí me parece, bueno, yo durante muchos años trabajé en Washington y allí se maneja mucha información off the record con las instituciones, en el Congreso, con la Casa Blanca. Y esa información, cuando alguien te da una información off the record, no la puedes publicar bajo ningún concepto, pero sí te sirve para poder indagar sobre ese dato por otro lado, ¿no? De pronto esa fuente no te permite publicar absolutamente nada, pero como tú ya tienes esa información, puedes recabar otra de otras fuentes o por otros caminos para poder o dar bien eso o enfocar esa historia de la que alguien te ha dado esa pista, ¿no? Pero a mí me parece fundamental ser fiel a los de récord. Me parece que es un principio básico del periodismo. Perder una fuente, normalmente las fuentes que te dan un off the record suelen ser fuentes importantes, no son gente que o bien son personas poderosas o bien son personas muy vulnerables que pueden acabar en una situación complicada si tú revelas su identidad y la información que te están dando. Entonces, me parece que en ambos casos, para un periodista es muy delicado romper ese compromiso de silencio. Cuando una fuente te da esa información es porque quiere que sigas investigándolo, si no, no te lo dice. Entonces, es fundamental que se respete ese derecho también por el prestigio de uno mismo, ¿no? Si tú empiezas a romper ese off the record, créeme que no te van a volver a llamar para darte otro. ¿Es ético usar plataformas periodísticas para ejercer presión social alrededor de estos casos que están siendo juzgados mediáticamente? Bueno, es una pregunta compleja porque yo no creo que un periodista tenga que ser activista. Creo que hay que hacer una diferenciación entre la información y el activismo, pero también es verdad que hay situaciones complejas de ciertas comunidades o de ciertas personas cuya finalidad o cuyo futuro puede depender mucho de lo que los medios de comunicación divulguen o no. Yo creo que en los casos en los que existen procesos judiciales, los periodistas debemos evitar generar juicios públicos, es decir, que haya un juicio paralelo, digamos, generar un clima de opinión hacia un lado u otro con una intención. Es verdad que hay muchos medios que tienen líneas editoriales de un tipo u otro y abogan por una cuestión u otra dependiendo de lo que ellos opinen. A mí eso es lo que me gusta de la agencia, que las agencias somos proveedoras de información pura, contamos lo que pasa, punto, no nos inmiscuimos en el resultado. Lo que es verdad es que también la objetividad no existe, es decir, en el momento en el que tú haces una información y la manera en la que tú la hagas ya va a haber pasado por el filtro de lo que tú crees en la vida, ¿no? Y se pueden hacer un ejemplo muy claro, ¿no? Hay una decisión editorial sobre contar, imaginemos que en un barrio de Bogotá no llega el agua en plena pandemia, me lo estoy inventando, ¿vale? Pero decidir o no si contar esa historia, eso ya es una decisión editorial que está poniendo de manifiesto si a ti te parece importante que esa gente tenga agua o no. Pero eso es una cuestión diferente a hacer proselitismo de una idea o de otra. Creo que sobre todo cuando hay una cuestión judicial se está dirimiendo en los juzgados, puede que el futuro de la vida de esa persona dependa también mucho de la presión social. Eso me parece que es complicado y que hay que mantener cierta distancia, ¿no? Sobre todo cuando hay
una cuestión jurídica de por medio. Pero al final nosotros lo que hacemos es contar realidades, ¿no? Y las realidades también se escogen y también es una postura informativa decidir informar sobre una cosa u otra. Ahí inevitablemente nos posicionamos y tratamos de poner en valor una circunstancia o destacar una circunstancia para que la gente lo sepa. ¿Qué papel juegan las redes sociales para establecer una relación con la audiencia? Bueno, nosotros tenemos perfiles en redes sociales en casi todas las plataformas. De hecho, hasta ahora recientemente nuestra sección de verificación ha abierto un canal de TikTok también. Creo que las redes sociales son fundamentales. Hay que entender que son un mecanismo de conexión con el público y con la sociedad que ya es irreversible y los medios de comunicación se tienen que adaptar a esa conexión. Nosotros no tenemos una política de interactuar con los usuarios, es decir, si nosotros publicamos información sobre un asunto u otro y un usuario replica, F nunca va a contestar a ese usuario, no hay un feedback por parte de nosotros porque, entre otras cosas, si algo nos han enseñado ya las redes sociales es que ahí hay gente que opina de todo y nosotros no podemos entrar en debates sobre lo que ocurre o lo que no. Pero sí que me parece que es un canal fundamental para llegar a las generaciones más jóvenes, sobre todo, que se informan fundamentalmente a través de redes y que no debemos dejar como medios profesionales de comunicación que se llenen por el ruido, que un medio de comunicación serio esté en las redes sociales, al menos ocupa un espacio razonable para poder contrarrestar los bulos, ¿no? Y creo que ahí tenemos que ser cada vez más fuertes, ser más pesados, si quieren, ser más cabezotes, más insistentes y seguir haciendo nuestro trabajo con fiabilidad para poder contrarrestar lo que opinan, o sea, lo que quieren hacernos opinar, ¿no? A los medios de comunicación se nos ha denostado mucho en los últimos años, incluso por boca de presidentes del gobierno varios, pero al final los medios de comunicación tratamos de hacer una labor con una responsabilidad social, como decía antes. Y bueno, pues algunos pueden tener ciertos intereses, claro que sí, no digo que todos los medios de comunicación sean impolutos, pero quiero creer que un gran porcentaje de esos medios realiza el periodismo desde la profesionalidad y tratando de informar con veracidad a la ciudadanía. Entonces, tenemos que hacernos un hueco en esas redes para también tratar de ocupar un espacio importante y no dejar el espacio de las redes solamente a la difusión de desinformación, que desgraciadamente sigue siendo mayor su presencia que la nuestra, ¿no? Pero bueno, también van creciendo los mecanismos de verificación, como os mencionaba, NF no lleva mucho tiempo, pero existe F Verifica, que cada vez está creciendo más y está ampliando su presencia en Latinoamérica también. La labor de la verificación es muy importante porque llega precisamente a las personas que más consumen redes sociales y hay que tratar de hacer nuestro trabajo también en esos espacios, ¿no? ¿Cuál tiene que ser el papel de los periodistas teniendo en cuenta la aparición de figuras como youtubers, streamers e influencers? Bueno, es peligroso para el periodista la creación de este tipo o sea, el aterrizaje de este tipo de personas que hacen información o pseudoinformación. Hay periodistas jóvenes que tienen canales de Twitch o de YouTube y hacen informaciones muy valiosas con un lenguaje más fresco que llega a las generaciones más jóvenes y no están manipulando la información. Y son muy válidos. Yo no tengo que objetar a todas esas personas que se dedican a hacer un periodismo, digamos, transformador en redes, que tiene más que ver con el intercambio virtual. No tengo absolutamente ningún problema. Sí es al menos un reto para los medios de comunicación clásicos que esta gente ocupe tanto espacio en ciertos momentos, pero también es verdad que suelen ser picos. O sea, como yo dudo mucho que, por ejemplo, no sé si conocéis en España este año, ha habido un youtuber, bueno, tiene una plataforma en Twitch que se hizo tremendamente famoso porque jugaba videojuegos con figuras del Barcelona, ¿no? Se llama Ibai. Pues Messi le invitó a su estreno en el PSG en París. Bueno, el tipo tenía a media liga española de fútbol invitada a su programa. Evidentemente, hubo un pico de información en la que de sus streamings, porque había personajes famosos del entorno futbolístico, salían informaciones todo el tiempo. Pero eso tiene una caducidad, o sea, uno no puede mantener una persona sola no puede mantener ese pico de información todo el tiempo, esa capacidad de generar debate todo el tiempo. Sin embargo, un medio de comunicación sí. Y esa es una diferencia muy grande. La capacidad de influencia que tiene un medio o una agencia de noticias porque llega a un público
mucho más amplio en términos generales, porque si os dais cuenta, no sé, un youtuber puede tener en un streaming 2 millones de visualizaciones, que estoy exagerando muchísimo, ¿no? Pero esas 2 millones de visualizaciones no son nada con la potencialidad que tiene, por ejemplo, un medio internacional que puede llegar a 400 millones de personas con una noticia. Creo que forma parte de un nuevo lenguaje, de una nueva generación. Los medios de comunicación y el periodismo se transforma constantemente, pero creo que tiene que haber una mirada con perspectiva, ¿no? Son importantes, tienen capacidad para llegar a una audiencia concreta muy importante, pero tampoco tienen una estabilidad formativa que influya de manera constante. Creo que son oleadas de información y también toca ver un poco cuál es la influencia de este tipo de informaciones o pseudoinformaciones dentro del propio periodismo, porque muchos de ellos al final también hay otros muchos youtubers que lo que hacen es generar espectáculo, no generan información. Y son cosas diferentes, ¿no? A lo mejor ellos tienen que competir con Netflix, no con el New York Times. Pero se trata de una nueva forma de narrar que desde luego hay que analizar y tenerla en cuenta, pero siempre desde los principios básicos del periodismo que pues al final no importa tanto la forma, como lo estés contando, sino que lo que cuentas sea verídico, esté bien explicado y sea preciso, ¿no? ¿Qué tipo de información se consumía más en la pandemia? Sí, claro, durante la pandemia lo que más se consume, bueno, seguimos en pandemia, que viene otra variante, pero digamos que en la etapa más cruda de la pandemia, sobre todo cuando no sabíamos qué estaba pasando, lo que más se consumía era información sobre coronavirus, sin duda. O sea, era brutal como la gente quería saber. Y ocurrió una cosa curiosa que creo que lo he mencionado en otras ocasiones y es que la pandemia nos trajo credibilidad a los medios clásicos. La gente tenía tanto miedo de que lo que estuviera leyendo en Twitter no fuera cierto que recurrían a medios clásicos para verificar que lo que estaban contando era cierto, ¿no? O sea, ¿qué tengo que hacer? Me pongo una mascarilla, pero entonces tengo que echarme alcohol, o sea, y luego había cosas raras, ¿no? Como que te bebías lejía y te lo curabas. Este tipo de cosas hicieron que, como te estás jugando la vida y la salud, la gente volviera a revisitar los medios clásicos porque en ellos sí confiaban, ¿no? Eso generó una altísima demanda por parte de los medios de comunicación de información vinculada al coronavirus. Luego hubo un periodo, digamos que yo creo que a partir de quizá desde abril de este año, que el interés se transformó en agotamiento, ¿no? Estábamos muy cansados de leer todo el rato sobre coronavirus, de estar todo el tiempo hablando de ese tema. Ya las vacunas habían llegado, la gente lo único que quería saber era cuándo se iba a vacunar y no necesitábamos, o sea, estábamos como sobresaturados de eso y bajó ese interés para hablar sobre temas de coronavirus. Y ahora, pues yo creo que hemos llegado casi a un punto de pseudo normalización. Esta semana está siendo complicada por la nueva variante y veremos a ver en qué desemboca, pero creo que no hemos llegado a la normalidad, como no hemos llegado en términos normales, pero en términos informativos estamos normalizando la producción para hablar de otros temas que no son COVID, ¿no? Y creo que la gente ya como que necesita leer otras historias. Y ya sé que estoy conviviendo con este virus, sé que ya sé lo que tengo que hacer. O la gente que directamente... Luego están los negacionistas de todo, ¿no? Hay gente a la que nunca le vas a convencer de algo. O sea, si ellos piensan que no existe el coronavirus, no existe, por mucho que les digas, no van a creerlo y no se van a vacunar. Bueno, pues de esto hay en todas partes y en todos sitios y son gente que normalmente tampoco tiene fe en los medios, ¿no? Pero creo que ya hemos pasado esa etapa del pico informativo, lo hemos tenido como un valle muy grande y ahora hay una normalización que depende de cómo transcurra la pandemia, pues sucederá o no. ¿Cómo hacen para combatir la desinformación? Bueno, pues yo creo que lo que mencionaba antes al principio, hace un ratito, creo que los departamentos de verificación son muy importantes porque aunque creamos que uno ve un bulo y dice, no, esto no puede ser, ¿no? Que te parezca muy evidente, hay gente que se lo cree. O sea, hay que hacer esa labor, ¿no? De tratar de desentrañar algo que se ha dado por sentado. Y esos departamentos de verificación son muy importantes porque un periodista nunca haría esa información.
nunca diría esto es mentira, directamente diría, esto no lo voy a dar porque fíjate qué tontería, o lo puedes comprobar y ya ves que es mentira y dices, no lo voy a sacar, ¿no? Lo de la no noticia la desechas. Pero si está generando digamos, una turbulencia en la opinión, porque está creciendo esa mentira, me parece que los departamentos de verificación son muy importantes. Sobre todo cuando hay que verificar imágenes, vídeos, afirmaciones. Pero luego, también en este sentido, y siempre pongo como ejemplo mi época cubriendo los primeros años de Trump y la campaña electoral en la que ganó, yo ahí noté una gran diferencia en lo que escribía porque me tocaba estar explicando todo el tiempo que este señor estaba diciendo una mentira, ¿no? Que todos los políticos mienten de alguna u otra forma, ¿no? Pero había mentiras tan flagrantes porque hay cosas que uno no puede comprobar si un presidente del gobierno sabe o no sabe cómo va una operación militar en no sé dónde. Eso es muy difícil que lo puedas comprobar. Pero sí puedes comprobar que el 90% de los mexicanos que llegan a Estados Unidos no son violadores, ¿no? Eso es muy fácil de comprobar. Entonces, ese tipo de afirmaciones que hacía Trump tan sumamente exageradas, había que ponerlas en contexto. Y ese es otro de las cuestiones fundamentales. O sea, uno puede reproducir lo que dice una persona muy importante y muy influyente, pero hay que contextualizarlo y tener claro qué es lo que estamos contando, ¿no? Y hacer ese esfuerzo de no simplemente ser reproductores o altavoces de políticos o de personas influyentes. También hay que contrastar la información, igual que la contrastamos con gente anónima, porque eso lo hacemos siempre, con la gente que es poderosa no solemos hacerlo tanto y desde luego hay que poner también los 5 sentidos en dar informaciones fiables en todo momento, ¿no? Esto ha sido Eticápsulas para periodistas, el espacio donde encontrarás tips para un mejor quehacer en el oficio. Los esperamos en nuestra siguiente entrega. Hasta entonces.